¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública para cumplir con un solo propósito: que tengamos más información consolidada, clara, precisa, para hacer un análisis y tratar de comprender cómo nos afectan los hechos que ocurren en la vida cotidiana. Póngase muy listo con sus listas, porque resulta que estamos exactamente a 8 días, así como lo escucha, a 8 días de los históricos comicios judiciales para renovar por lo menos la mitad del Poder Judicial de la Federación. Y a diferencia de 15 entidades del país que fueron divididas en varios distritos judiciales electorales para distribuir en ellos la carga de elegir un número importante de nuevos funcionarios judiciales, los restantes 17 estados de la República, cada uno de ellos correspondiente a un circuito judicial, votarán por los mismos candidatos en un solo territorio, lo que hará más cómoda para los ciudadanos los comicios del primer domingo de junio del 2025. Hay casos, fíjese usted, hay casos como el del estado de Colima, en donde solo se van a elegir 2 nuevos magistrados de circuito y 4 jueces de distrito. O como el caso de Baja California Sur, donde solo se renovarán 4 magistraturas de circuito y 2 juzgadores de distrito. Pero le vamos a decir con toda claridad enseguida cómo se va a votar y cuántos magistrados se van a elegir y cuántos jueces se van a elegir en los restantes 17 estados de la República. Usted sabe que en los 3 días anteriores le estuvimos explicando cómo se dividió el territorio de 15 entidades del país para hacer más equilibrada la votación por magistrados y jueces y para que no fuera muy pesado para los ciudadanos. Si usted quiere volver a revisar esas explicaciones, vea los 3 programas anteriores de Puntos y Comas que usted puede encontrar simplemente con meterse en YouTube a Sin Embargo al Aire. Póngale en el buscador Sin Embargo al Aire y ahí le va a aparecer en la parte inferior de la plataforma, le van a aparecer todos los programas de Puntos y Comas y en particular aquellos programas de Puntos y Comas que a usted le interese porque estén relacionados con las elecciones. La explicación de cómo se dividieron esos 15 distritos, esos 15 circuitos judiciales, que al mismo tiempo son 15 estados de la República, ahí los puede usted encontrar en Sin Embargo al Aire. Pero hoy vamos con los restantes 17 estados de la República, cada uno de ellos correspondiente a un circuito judicial donde se va a votar por los mismos candidatos en todo el estado. Y vamos de inmediato a la diapositiva número 3. En esta diapositiva número 3 vemos lo que corresponde al 9º circuito judicial del estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí es el 9º circuito judicial y en ese estado se va a votar por 10 magistrados y por 7 jueces de distrito. Ahí vemos que San Luis es un estado que tiene 2.216.000 habitantes que podrán acudir a las urnas y vemos que la lista máxima de candidatos que habrá en el estado de San Luis, repartidos 30 y 30 si fuera el caso que hubiese los 60 candidatos que se anticipa, se va a votar por 10 nuevos magistrados de circuito. Como he venido insistiendo, al no completar el Poder Judicial la lista de todos sus candidatos, porque la ministra Norma Piña metió mano negra e interrumpió el proceso del Comité de Evaluación a la mitad, entonces hay estados de la República y cargos en específico para magistrados y jueces que no se completaron en todos los casos. Por lo tanto, en el caso del estado de San Luis Potosí, se van a elegir 10 nuevos magistrados de circuito y el máximo de candidatos que podría haber ahí es de 60 candidatos, pero pueden ser muchos menos. Y en el caso del estado de San Luis también se va a votar por solamente 7 jueces de distrito. El máximo de candidatos que aparecerán en la boleta son 42 y aparecen repartidos en 2 columnas, usted lo sabe. A la izquierda los nombres de las mujeres, a la derecha los nombres de los varones y en la parte superior de la boleta
en el lado izquierdo aparecen los cuadritos con el número de jueces mujeres que se van a elegir en San Luis, y en la derecha, en la parte superior de la lista de hombres, arriba a la derecha, aparecen los recuadritos de 2 o 3 candidatos que tendrán que ser electos como nuevos magistrados de circuito en San Luis. El proceso es muy simple. Solamente se trata de que usted vea qué número tiene el candidato que a usted le parezca idóneo para ser electo magistrado juez, y ese numerito lo va a poner en la parte superior de la columna que corresponda, bien sea de varones o bien sea de mujeres. Y también la semana que entra, que es la última semana previa a los comicios, le vamos a dar otra repasadita a las 6 boletas que serán entregadas a cada ciudadano para que volvamos a ver lo simple que es y cómo podrá usted votar y dónde tendría que poner los números de los candidatos. Nos vamos ahora al Distrito Judicial undécimo o Distrito 11, como usted prefiera, pero es el undécimo circuito judicial que corresponde al estado de Michoacán. Ahí se va a votar, como usted está viendo en la parte inferior de la diapositiva 3. En esta diapositiva 3 vemos en la parte inferior que se va a votar por 9 magistrados de circuito en el estado de Michoacán, y habrá ahí un máximo de 54 candidatos. En el caso de Michoacán también se va a votar por 9 jueces de distrito, y se estima que el máximo de candidatos que podrían aparecer en la boleta serían 54. Mitad varones, mitad mujeres, y usted escoge según le indique la boleta, bien sea, en este caso estamos hablando de 9 jueces electos, probablemente 5 serán mujeres y 4 serán varones, y algo similar ocurrirá en el caso de los magistrados, porque se está privilegiando que cuando hay números impares, como en este caso, son 9, 5 tendrían que ser mujeres y 4 tendrían que ser varones. Nos vamos ahora a la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos el caso de otros 2 circuitos judiciales que al mismo tiempo equivalen a 2 entidades de la República. En la parte superior vemos que en el 13º circuito judicial de Oaxaca, o en el circuito judicial número 13 que corresponde a Oaxaca, ahí se va a votar por 9 magistrados de circuito. Toda la gente que vive en el territorio de Oaxaca va a votar por los mismos candidatos, y el máximo de candidatos que pueden aparecer en la boleta en Oaxaca para la votación de magistrados de circuito es de 54. Y ahí también, como le decía hace un momento, en la parte superior de la boleta, encima de los nombres de mujeres y varones, estará el número de cuadritos que definen cuántas mujeres y cuántos hombres se van a elegir como nuevos magistrados de circuito en el estado de Oaxaca. Y en la parte baja de la gráfica de la tabla superior, en la parte baja vemos que también en Oaxaca se van a elegir 10 nuevos jueces de circuito, 10 nuevos jueces de distrito, 10 nuevos jueces de distrito, y el máximo de candidatos podría ser de 60, aunque faltando ahí algunos candidatos propuestos por el Poder Judicial, la lista puede ser menor. Y en la parte inferior de esta tabla vemos que en el circuito judicial 14º o distrito judicial número 14, como usted prefiera, se va a votar en el estado de Yucatán. Yucatán es el distrito 14 o el 14º circuito judicial. 14º circuito judicial o circuito judicial número 14 corresponde al estado de Yucatán. Y ahí la elección no será tan complicada. Estamos hablando de que en Yucatán se va a votar solamente por 6 magistrados de circuito, y vea usted un máximo de 36 candidatos. Es decir, pueden ser, según se hayan inscrito, 18 mujeres y 18 varones para elegir nada más a 6 que van a ser designados como nuevos magistrados de circuito. Y en el caso de los jueces de distrito, en el circuito judicial número 14 de Yucatán, ahí se van a elegir 6 jueces de distrito, y también habrá solamente 36 candidatos. Como usted puede ver, la gente del estado de Yucatán, los ciudadanos de Yucatán, pues simplemente nada más hay que poner un poquito de atención, meterse a los buscadores que tiene el INE en su plataforma digital,
Y seguramente no les resultará muy complejo definir cuáles serán los 6 magistrados por los que van a votar y los 6 jueces de distrito, una vez que le den una exploradita a los antecedentes curriculares que aparecen en la plataforma oficial del INE. Y pasamos de inmediato a la diapositiva número 7. ¿Por qué? Porque en la diapositiva número 7 tenemos otros 2 circuitos judiciales que corresponden a otras 2 entidades del país. En la parte superior vemos lo que corresponde al 20º Circuito Judicial de Chiapas o al Distrito Judicial número 20 de Chiapas. Ahí se va a votar por 8 magistrados de circuito. Los magistrados de circuito que se elijan, por ejemplo, en Chiapas o en cualquier entidad de las que estamos mencionando, son los magistrados que van a trabajar en el ámbito de la justicia federal exclusivamente en el estado para el cual sean electos. En este caso, estos 8 magistrados de circuito que corresponden al 20º Circuito Judicial de Chiapas, los 8 que sean electos ahí tendrán que trabajar allí en Chiapas. Por lo tanto, lo más probable es que los abogados que se inscribieron para participar sea gente conocida en el estado de Chiapas. Usted se puede meter a buscar sus antecedentes en la plataforma del INE o pregúntele a sus amigos, parientes, familiares, oye, ¿y este sujeto que está postulado para ser magistrado por Chiapas, quién es? Y probablemente no faltará quien le dé alguna opinión, porque en el ámbito de los estados la mayoría de la gente se conoce, y más cuando hay personas que tienen la pretensión de ser relevantes. Por lo tanto, en Chiapas se va a votar por 8 magistrados de circuito y habrá en la boleta 48 candidatos. Y en el mismo caso del Circuito Judicial número 20 de Chiapas, se va a votar por 11 jueces de distrito. 11 jueces de distrito que representarían un máximo de 66 candidatos. Sin embargo, probablemente no llegue a cumplirse la cuota de 66 y en la boleta aparezcan menos nombres. Igual, en este caso que hablamos de 6 nuevos jueces de distrito, lo más probable es que a la izquierda aparezcan 6 cuadritos para elegir 6 mujeres como jueces y a la derecha otros 6 cuadritos para elegir nada más a 5 varones. En la parte inferior de esta tabla vemos los datos que corresponden al 21º Circuito Judicial del estado de Guerrero. Allí en el estado de Guerrero se va a votar de la misma forma por 10 magistrados de circuito y 10 jueces de distrito. Y el máximo de nombres que van a aparecer en cada una de estas boletas, la boleta de magistrados o la boleta de jueces, será un máximo de 60 y la gente tendrá que elegir por lo menos 5 mujeres y 5 varones. Después de esto, damos un paso más para llegar a la diapositiva número 9. En esta diapositiva tenemos otros 2 circuitos judiciales y 2 estados de la República que corresponden a esos circuitos judiciales. ¿Cuáles son estos circuitos judiciales? El circuito judicial número 22, que corresponde a Querétaro. Toda la gente de Querétaro, de todo el estado de Querétaro, va a votar por los mismos candidatos, tanto candidatos a magistrados de circuito como a jueces de distrito. Y por lo tanto, en el caso de los magistrados, se votará por 8 nuevos magistrados y también por 8 nuevos jueces de distrito en el estado de Querétaro. Y el máximo de candidatos que aparecerán en cada una de las boletas será un máximo de 48 nombres. En la parte inferior vemos el caso particular del 23º Circuito Judicial de Zacatecas. El Circuito Judicial de Zacatecas número 23, donde se va a votar. Aquí también la van a tener más o menos tranquila los zacatecanos, porque vea usted, en Zacatecas nada más se va a votar por 5 magistrados de circuito, lo cual significa que en la boleta aparecerá un máximo de 30 candidatos. Y también en Zacatecas se va a votar solamente por 6 nuevos jueces de distrito, lo cual significaría que habrá un máximo de 36 candidatos en la boleta que recibirán los ciudadanos de Zacatecas. Por lo tanto, pues no se ve tan complicado el asunto. Vamos ahora a otra diapositiva, a la número 11,
porque en esta diapositiva 11 vemos 2 circuitos judiciales más. También son de los circuitos judiciales pequeños donde la gente se la va a llevar más tranquila. ¿Por qué? Porque en el 24º circuito judicial que corresponde a Nayarit, circuito judicial de Nayarit es el número 24, ahí se va a votar por 7 magistrados de circuito, y los ciudadanos de Nayarit van a encontrar en la boleta un máximo de 42 nombres. Y en el caso de los jueces de distrito que tendrán que elegirse en Nayarit, solamente se va a votar por 6 nuevos jueces de distrito, lo cual significa que la lista de candidatos se reduce a 36 personas. Pero si vive usted en el estado de Durango, probablemente si se aplica este fin de semana, en un ratito tendrá claridad con respecto a cuáles son los mejores perfiles para votar por magistrados y jueces de distrito. ¿Por qué? Porque en el circuito judicial número 25 que corresponde a Durango, solamente se va a votar el domingo 1 de junio por 4 magistrados de circuito y 4 jueces de distrito. ¿Y eso qué significa? Pues significa que los ciudadanos de Durango, de todo el estado de Durango, solamente tendrán que revisar 24 candidaturas para magistrados y 24 candidaturas para jueces. Y a lo mejor con suerte, si le preguntan a algún amigo, compadre o familiar, les da un aire sobre quiénes son los candidatos más adecuados para que usted deposite en ellos su confianza. Son pocos, 4 magistrados y 4 jueces solamente se van a elegir en el estado de Durango. Y ahora nos vamos a la diapositiva número 13, porque ahí vemos el 26º circuito judicial que corresponde a Baja California Sur. Es uno de los estados más chiquitos de la República. Baja California Sur apenas tiene 628,000 habitantes. 628,000 personas están en la lista nominal en el padrón electoral del estado de Baja California Sur. Y ahí, fíjese usted, también está muy bien, dirían los muchachos, está bien papita. ¿Por qué? Porque en Baja California Sur solamente se van a elegir 4 magistrados de circuito, lo que representa 24 candidatos en la lista de la boleta, pero en el caso de los jueces de distrito solamente se van a elegir 2 jueces de distrito para un total de 12 candidaturas. Si no hacen la tarea nuestros amigos de Baja California este fin de semana, pues no sé qué están esperando. Se pueden meter a los buscadores del INE y ahí podrán encontrar los perfiles de los 4 mejores candidatos para ser electos como magistrados en Baja California Sur y los 2 candidatos a jueces de distrito que serán electos en ese estado. Y en la parte inferior vemos el 27º circuito judicial de Quintana Roo. Quintana Roo es el circuito judicial número 27 y ahí también se va a votar por 8 magistrados de circuito y 8 jueces de distrito. Un máximo de 48 candidatos en cada una de estas boletas que recibirán los ciudadanos. Usted va a recibir una boleta para votar por magistrados de circuito allí en Quintana Roo y también otra para los jueces de distrito. Recuerde esto, los magistrados y los jueces por los que se va a votar en cada estado, hablo de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito, esos son los magistrados que van a trabajar en su entidad federativa, no van a trabajar en ninguna otra más que en la suya. Por lo tanto, algunos o la mayoría de los candidatos deben de tener antecedentes en ese estado y preguntando, a lo mejor usted encuentra buenas referencias o malas referencias para que no vaya usted a equivocarse. En la diapositiva 15 tenemos otros dos circuitos judiciales y el número de candidatos por los cuales habrá que votar. En el 28º circuito judicial que corresponde al estado de Tlaxcala, se va a votar por 8 magistrados de circuito y en la boleta habrá un máximo de 48 candidatos. Y en el caso de los jueces de distrito por los cuales se va a votar en el 28º circuito judicial de Tlaxcala, nada más habrá 5 nuevos jueces de distrito y por lo tanto en la boleta habrá únicamente 30
candidatos cuando mucho. Y de esos 30 candidatos, 15 serían mujeres y 15 serían varones. Y en la parte inferior de esta tabla vemos que en el 29º circuito judicial, que corresponde al estado de Hidalgo, también la votación y la carga de elegir va a estar más o menos tranquila para los ciudadanos, porque en el 29º circuito judicial de Hidalgo se va a votar por 5 nuevos magistrados de circuito, lo cual significa que habrá un máximo de 30 nombres en la boleta y se votará por 6 nuevos jueces de distrito para un total de 36 nombres en la correspondiente boleta en el 29º circuito judicial que corresponde al estado de Hidalgo. Y en la diapositiva número 17 tenemos otros 2 circuitos judiciales. Recuerde que estamos revisando los 17 circuitos judiciales que no fueron divididos en distritos judiciales. Es decir, ahí todos los ciudadanos de cada una de estas entidades votarán por los mismos candidatos de magistrados y de jueces. Y en el caso del 30º circuito judicial que corresponde a Aguascalientes, el circuito judicial número 30 que corresponde a Aguascalientes, ahí sí, en el caso de los magistrados de circuito se va a votar por 10 nuevos magistrados de circuito y la lista máxima de candidatos que tendrá usted que ver en la boleta, el máximo es de 60, aunque podrían ser menos, de acuerdo con el número de postulaciones que hubiesen hecho los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el caso de los nuevos jueces de distrito que tendrán que elegirse en el circuito judicial número 30 de Aguascalientes, solamente serán 6 nuevos jueces de distrito. 6 nuevos jueces de distrito que representan una lista de 36 candidatos, 18 mujeres y 18 varones. Y en la parte inferior de la tabla vemos el caso que corresponde al circuito judicial número 31 de Campeche. Campeche es el circuito judicial número 31, 31º. Ahí también la carga para los electores será razonablemente baja porque solamente se tendrán que elegir 4 nuevos magistrados de circuito de una lista de un máximo de 24 candidatos. Y en el caso de los jueces de distrito, solamente se van a elegir 5 nuevos jueces de distrito en el estado de Campeche de una lista máxima de 30 aspirantes. Como usted puede ver, la gente de Campeche también se la va a llevar tranquila. Campeche es uno de los 3 estados menos poblados de la República. Campeche tiene un padrón electoral y una lista nominal que apenas rebasa los 700,000 habitantes. Y finalmente nos vamos a la diapositiva 19. ¿Por qué? Porque la diapositiva 19 corresponde al 32º circuito judicial del país. El circuito judicial número 32 del país corresponde al estado de Colima. Y vea usted, en Colima nada más viven 592,000 personas con credencial de elector. 592,000 personas, apenitas arriba del 500,000. Y ahí la carga de seleccionar y elegir no es tan fuerte porque solamente se va a votar por dos magistrados de circuito. Fíjense qué maravilla, esto sí va a estar bien tranquilo. 2 magistrados de circuito van a ser electos en el estado de Colima y en la boleta habrá un máximo de 12 candidatos. No, ahí facilito, hasta los puede usted visitar en sus domicilios de uno por uno para conocerlos, porque además Colima es un estado muy chiquito, pero muy bonito. Colima es uno de los estados más bonitos de la República, tiene muchísima vegetación, llueve maravillosamente bien y todo se da en Colima. Bueno, pero estamos hablando de que en Colima se van a elegir dos magistrados de circuito y en la boleta aparecerán cuando mucho 12 nombres. Y también en el caso de los jueces de distrito va a estar tranquilo para las personas de Colima. Solamente se va a votar por 4 jueces de distrito y lo más de nombres que aparecerán en la boleta es 24. Así que la gente de Colima se la va a pasar más tranquila que la de otros estados porque va a tener menos carga
para elegir los candidatos idóneos. Y vamos a la parte de las recomendaciones. En la diapositiva número 20 ve usted a la izquierda la dirección general del Instituto Nacional Electoral, INE.mx. Y a la derecha, aunque no la necesita, porque en cuanto se meta a la plataforma INE.mx le va a aparecer allí un icono que le dice Conóceles. ¿Para qué sirve esta plataforma de Conóceles? Ahí observará usted que en la parte superior izquierda dice Entidad y a la derecha de Entidad dice Sección Electoral. Usted tome su credencial de lector, vea la parte frontal y ahí va a encontrar un numerito que corresponde a la sección electoral donde usted va a votar. ¿Y qué va a hacer? Simplemente pone ahí el nombre del estado donde usted vive, Colima, Guanajuato, el estado que corresponda, pone el número de su sección electoral y si se fija en la parte de abajo dice sexo. Usted puede escoger si quiere revisar primero los hombres o las mujeres por los que usted va a votar. Cuando usted le pique ahí donde dice consultar, solamente le van a salir los candidatos por los que usted va a votar. ¿Por qué? Porque se refieren a los candidatos que corresponden a la sección donde usted vive y al estado donde usted vive. Entonces ahí le pica en sexo, hombre o mujer, según quiera revisar, y después le va picando y va revisando los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial o aquellos que están en funciones. Y ahí va a encontrar las fotos de cada uno de ellos y también los antecedentes educativos, profesionales y la trayectoria de los candidatos. Eso de cualquier manera le dará a usted una idea razonable de quiénes son esos personajes que dicen que se inscribieron porque están dispuestos a servir a la justicia y a los ciudadanos. Esto es en lo que corresponde a la plataforma Conócelos. Pero también en la diapositiva 21 vemos la otra plataforma, Practica tu voto. ¿Para qué sirve esta plataforma? Al igual que en la anterior que les mencionaba, también dice selecciona tu entidad, es decir, pon el nombre de tu estado ahí, pícale y ahí seleccionas el nombre de tu estado. Ahí vienen los nombres de todos los estados, nada más le pica a usted y selecciona el estado donde usted vive. A la derecha pone su sección electoral, el número de su sección electoral. Así como dice ahí en la figurita que tiene a la derecha, ahí dice sección electoral, ese numerito lo pone usted y le pica. ¿Y qué cree? Que le va a aparecer la boleta de cada uno de las elecciones en la que usted tendrá que participar. Le va a aparecer la boleta para votar por ministros, por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, por magistrados de circuito y jueces de distrito. Pero fíjese bien, le aparecerán las boletas, las 6 boletas, claro, tiene que ir de uno por uno, pero le aparecerán las 6 boletas, las que usted va a usar, solo las que usted va a usar, allí en el estado y en la sección electoral que corresponda. No se intimide si no tiene mucha práctica. Esto es bien sencillo. Picándole uno aprende, ¿sí? Nada más que hay que tener paciencia y curiosidad, pero si tiene esas dos cualidades o las desarrolla, se dará cuenta de que va a descubrir cosas muy interesantes y llegará con una idea más clara de los candidatos al día de la elección. Y finalmente, una recomendación que usted no debe perder de vista. Antes del nombre de cada candidato aparecen las 2 letras que identifican el poder de la unión que lo propuso. Esto lo vemos en la diapositiva 22. Ahí ve usted, poderes que propusieron candidatos. PE, Poder Ejecutivo. PL, Poder Legislativo. PJ, Poder Judicial. Y EF, ministras, magistrados o jueces en funciones. Los que ahorita están trabajando y que dijeron, yo sí me la juego y me someto a la prueba del ácido de la voluntad de los ciudadanos. Pero fíjese bien, ayer se los decía, cuando vamos a una elección constitucional, hay ocasiones que no conocemos bien a los candidatos, pero bueno, la gente tiene preferencia por tal o cual partido. En este caso, es muy importante que usted pondere que los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo
llevan el aval de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Los candidatos propuestos por el Poder Legislativo llevan el aval del coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y del coordinador de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López. Y aunque el Poder Judicial no terminó el proceso de evaluación de candidatos, y lo tuvo que terminar el Congreso, de cualquier manera, en los candidatos postulados por el Poder Judicial, metió la mano la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández. Y los de abajo, como le digo, ya están en funciones y quieren quedar en sus cargos. La cuestión es muy sencilla. Usted, si tiene dudas, vote por los candidatos que haya propuesto el Poder de la Unión al que usted le tenga más confianza. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos el lunes. Mientras tanto, gracias. Descansen ustedes.